Bueno, pues como lo prometí la sesión pasada, este lunes 28 de febrero comienza el ciclo dedicado a la segunda de las virtudes teologales, que según grandes teólogos, y también incluyendo al Papa Francisco, la señalan como la más humilde de las virtudes teologales, porque de alguna manera permanece un tanto oculta, al amparo de la virtud de la fe y de la virtud de la caridad. Sin embargo, tiene su definición clásica que podemos encontrar en el Catecismo de la Iglesia Católica y dice así: ¿qué es la virtud de la esperanza? La virtud de la esperanza es la virtud teologal, o sea, sobrenatural, superior, por la que aspiramos a la posesión y al conocimiento del reino de Dios en los cielos y a la vida eterna como felicidad nuestra, poniendo nuestra confianza en las promesas de Cristo y apoyándonos no en nuestras fuerzas, sino en los auxilios de la gracia del Espíritu Santo. No hay nada más poderoso para tener esperanza que obviamente mantener una comunión diaria, ya sea física, sacramental o al menos espiritual, con Cristo. Hablar con Él, aprender de Él, confiar en Él, creerle a Él, es la razón de ser de nuestra esperanza. Sin embargo, a pesar de que esta definición se puede profundizar muchísimo, sobre todo si nos atenemos a la formidable sabiduría de Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica, como lo he venido haciendo, para todos estos temas de las virtudes, yo creo que vale la pena mucho enfrentar este tema un poco como lo hacía Cantinflas cuando le preguntaban algo. Oiga, señor, ¿me puede decir dónde está la cantina de la esquina? Y Cantinflas contestaba: pues mire usted, joven, ¿ve ese perro medio raído que le va dando la vuelta a la esquina? Sí, sí lo veo. Ah, pues ahí no es. ¿Sí? Ay, pero ¿dónde es? Bueno, ¿ve usted ese poste, el número 22? Si los cuenta usted seguiditos, ¿lo ve usted, joven? Sí, también lo veo. Ah, pues ahí tampoco es. Y así se la pasaba el buen Cantinflas cantinfleando, y total, a la persona que le preguntaba, nunca le decía dónde estaba la famosa cantina tan buscada. Así que, parodiando un poquito a este gran cómico, al que por cierto no admiro porque fue un ilustre masón, grado 33, ¿sí? Desgraciadamente, y en gran medida a eso se debió su formidable fama. Pero bueno, de vez en cuando vale la pena tomar ejemplos hasta de personajes heterodoxos como él, para comenzar nuestro análisis, porque no es nada más, pues esa es la virtud de la fe y ya. No, es un tema tan apasionante, tan profundo, tan amplio, que vale la pena comenzar por el análisis de aquello que parece esperanza, pero que no lo es. Comenzando con una pregunta para todo el grupo aquí presente y para todas las personas que posteriormente tengan a bien ver los videos que se van a grabar, que ya se están grabando sobre este tema. Y la gran pregunta es: ¿en qué tienes fincada tu esperanza? ¿En qué tienes contemplada? ¿En qué tienes arraigada tu esperanza? ¿En qué cosa confías hacia el futuro? Y bueno, hace algunos años, en mis años jóvenes, y después lo refrendé en un par de ocasiones, desarrollé investigaciones a gran escala entre
docenas de miles de personas con esa pregunta. ¿En qué tienes fincada tu esperanza? Y daba yo varias opciones de tipo diferente, hasta 5 opciones diferentes, ¿sí? Una de ellas, la número 5, la letra A, B, C, D, E, era en las promesas de Cristo. ¿En qué tienes fincada tu esperanza? Y había cosas como en que mi equipo favorito de fútbol se corone campeón, en conservar mi empleo o en escalar los puestos que me son debidos por mi eficiencia, o en que mi familia conserve la salud, y así. ¿Cuál creen ustedes que fue la respuesta más frecuente? Casi quedó en primer lugar la referente al equipo deportivo. Ese es el mexicano común, que espera que su club de fútbol América le gane la próxima fecha, sobre todo al Guadalajara o al revés, ¿no? Cosas tan baladistas, tan absurdas, que cuando yo analizaba los resultados del cuestionario, pues me iba de espaldas, ¿no? Porque aunque ya sabía que iba a ser bastante desfavorable, y que por cierto, el último lugar en un país católico lo ocupó en las promesas de Cristo. El último lugar. Y no solo en la primera investigación, que fue allá cuando yo tenía 28 o 30 años, sino también en la segunda, 10 años después, y en la tercera, otros 10 años después, hasta que, pues como ya conozco el resultado, pues dejé de investigar y dejé de preguntar. Por supuesto, yo sé que en este grupo esa no sería la respuesta. Sin embargo, en el cuestionario número 3 hubo una variante muy importante, y que fue lo que consideré con el nombre de pseudociencias. ¿En qué tiene hoy la mayoría del mexicano promedio puesta su esperanza? Bueno, pues curiosamente y dramáticamente, tiene puesta su esperanza de éxito, de alegría, de salud, de bonanza económica, de suerte, como muchos le dicen, en lo que desde un punto de vista estrictamente filosófico se conoce con el nombre de pseudociencias o corrientes posmodernas. Y no me voy a referir a lo que ya vimos, que son los fenómenos posmodernos, sino a las pseudociencias que no toqué en la versión anterior, que fue la virtud de la fe, pero que ahora sí conviene conocer bastante detalladamente. Las ciencias falsas, eso significa pseudociencias, bien pronunciado porque es una P seguida de una S, pseudociencias que prometen la felicidad. ¿Cuáles son estas pseudociencias? O mejor dicho, primero, ¿en qué consisten? Bueno, pues son esas prácticas, esas, entre comillas, disciplinas que tienen muchísimos nombres. Voy a mencionar algunos cuantos. Por ejemplo, el Feng Shui, el cuarto camino, la psicología transpersonal, el transhumanismo, el tercer ojo, el análisis retrospectivo, la hipnosis, el psicoanálisis, el análisis de las relaciones interpersonales estrictamente como un factor humano, sin introducir ningún factor ni filosófico ni teológico, y otras muchísimas prácticas que aquí vamos a desnudar, ¿sí? Que aquí vamos a mostrar en toda su cruda realidad, como lleno de mentiras, de falsas promesas, de cosas que desgraciadamente le hacen a la gente esperar
algo que no van a conseguir. No al menos a través de las pseudociencias. ¿Sí? No tengo contemplado de ninguna manera agotar el tema en esta sesión. Es muy amplio, es muy profundo, es muy, digamos, difícil en un momento dado poder exponer con toda su crudeza la enorme cantidad de mentiras, ¿sí? Literalmente mentiras, que hoy ocupan la inmensa mayoría de las personas de este país y de otros muchísimos. Porque, por ejemplo, en la misma Europa excristiana, no se diga en Sudamérica o en los Estados Unidos, la cantidad de afiliados que logra un solo líder que conduce una pseudociencia, pues asciende en muchísimos casos a millones de personas. Los más exitosos youtubers en la red manejan alguna corriente que puede ser clasificada como una ciencia falsa o una pseudociencia. Hay que, para comenzar, decía Albert Einstein, todos somos muy ignorantes. Lo que ocurre es que no todos ignoramos las mismas cosas. Y otra, triste época la nuestra, en la que es más difícil, perdón, me equivoqué, triste época la nuestra, en la que es más fácil desintegrar un átomo que desintegrar un prejuicio. Pues sí. Puede decirse entonces que como buenas pseudociencias, estas son un prejuicio. Es decir, son un juicio anterior a un juicio racional. Son un juicio emotivo, son un juicio incompleto, son un juicio que se llama petición de principio o se llama silogismo falso, ¿sí? Es así que tú tienes orejas, es así que el burro tiene orejas, luego tú eres burro, ¿no? Entonces, así se manejan las cosas en este mundo que tiene cientos de millones de ingenuos y culpables seguidores. Culpables porque no investigan. Desde luego, es probable que por simple hecho estadístico, por simple hecho probabilístico, en este grupo pudiera haber alguna persona que de buena fe conserve alguna creencia en alguna de estas pseudociencias que hoy nos toca comenzar a desnudar. Pero para desnudarlas, primero vamos a ver las tijeras que vamos a utilizar para este corte de tela, incluso de tela metálica, hasta que la verdad esplenda desnuda y hayamos quitádole esa tela que la cubre con el manto de la mentira que parece verdad y que es una pseudociencia. En la actualidad estamos inundados por una marejada, ¿sí? Hay que entender la palabra, una gigantesca ola marina, una marejada de falsa información sobre programas como Sea Usted Feliz o el famosísimo y que en México tiene un pegue extraordinario, programa llamado Pare de Sufrir. Probablemente algunos de ustedes hayan visto a estos falsos profetas, a estos merolicos de barriada, esos que nada más les falta decir atrás de la raya que estoy trabajando, de los programas de Pare de Sufrir, que son arrojados abrumadoramente sobre nosotros desde los más media. Encontramos pues en esta época y desde hace unos 25 o 30 años, esta marejada que consiste en una muy variada desinformación planteada de modo muy serio y pretendidamente objetivo, que nos conducen a aceptar falsos programas o a aceptar falsos profetas que solo buscan aumentar sus ventas y su audacia, recurriendo a cualquier táctica con tal de vender o con tal de lograr
muchísimos más likes en su página de YouTube o en cualquiera otra de las redes sociales de moda. Además, procuran indoctrinar y en algunos casos incluso hasta corromper. ¿Qué es lo primero que caracteriza a la pseudociencia? Bueno, pues lo primero que habrá que decir es la ausencia en todas ellas, y ojo, yo tengo una lista de más de 200. 210, ya 215, no sé exactamente el número. Aquí vamos a analizar las principales en su momento. ¿Qué es lo que caracteriza de entrada a una pseudociencia? Bueno, pues el desconocimiento de lo que es la verdadera naturaleza humana. ¿Qué es lo que no conoce el pseudocientífico parlanchín, embaucador, manipulador, mentiroso? Aunque hay que reconocer que muchas veces ellos mismos se tragan sus mentiras. Lo primero que hay que decir es que ignoran la definición de ser humano. Persona es la sustancia individual de naturaleza espiritual y racional. Somos personas de sustancia individual. Esto quiere decir que cada individuo es una sustancia diferente de naturaleza espiritual y racional. Que fue Dios quien nos creó de modo intencional a cada uno de nosotros, que tenemos una identidad única, insustituible, una personalidad irrepetible, única e inefable, y que tenemos un destino común. Y ese destino común que ignoran las pseudociencias es justamente la trascendencia. La trascendencia que va más allá de la muerte. La trascendencia que consiste en una vida eterna, que no solamente es espiritual, sino que también es física, también es corporal, porque obviamente las pseudociencias ignoran la resurrección de la carne y la vida eterna. Y obviamente esta ignorancia puede calificarse de culpable y de invencible en la mayoría de los casos, porque los pseudocientíficos están férreamente, golosamente aferrados a su teoría, a su pseudociencia, a su discurso, a sus propias mentiras, al grado que incluso, no dudo ni tantito, que muchos de ellos terminen por creérselas. Así que ellos no van a resolver jamás, nunca te van a plantear cuál es tu verdadero origen, cuál es tu verdadera identidad y cuál es tu verdadero destino. Así que vamos a plantear algo que todos prometen. Todas las pseudociencias prometen 7 cosas, básicamente. Haciendo un extracto de ellas, te prometen felicidad, salud, riqueza, placer, poder, fama y honores. Las 7 cosas. En algunas corrientes, en algunas propuestas, se eleva con mucho el concepto de salud, es probablemente el que más vende. Posiblemente el que menos vende es el concepto de riqueza. Otro que vende mucho es el concepto de poder o de felicidad, y los otros en un poquito menor grado, pero sobre todo las pseudociencias te van a prometer salud. En términos muy generales y comenzando a plantearlo. Hay que entender otra de las grandes fallas de las pseudociencias. Y probablemente, aparte del desconocimiento de lo que es la naturaleza humana, lo segundo en lo cual ninguna de ellas considera, pero ni de relajo, ni de lejos, es la realidad humana desde el inicio de nuestra historia. Y que es la fractura básica
entre la inteligencia y la voluntad. Esa fractura, esa ruptura, esa escisión que se da en la mujer de una determinada manera, en el varón de otra, y que es la consecuencia ineludible, la fractura causada por el pecado original. Vamos, hasta en las corrientes más serias, esas que se estudian en las universidades de nombre pomposo o de fama universal, a donde van a estudiar los hijos de los más ricos del planeta, y que tener un título en cualquiera de sus especialidades te da mucho dinero, mucho prestigio, mucho estatus. Ni siquiera en esas universidades, y mucho menos en sus currícula o en sus proyectos de estudio, se menciona, pero ni de lejos, que el ser humano es un ser fracturado. Entre ¿dónde está la fractura? Aquí está la inteligencia, aquí está la voluntad, y en medio está un abismo, que en algunos individuos es menor y en otros es insondable, anchísimo e insuperable. Y ese abismo está causado, esa fractura está causada por algo que compete, algo que afecta a la raza humana sin excepción, y que es el pecado original, en el cual Eva pretende ser Dios y Adán prefiere a la criatura Eva que a Dios. ¿Cómo se manifiesta entonces esa brecha? Ya lo he dicho y aprovecho para reforzarlo, puesto que recordemos, nuestro sistema didáctico ante todo se apoya en la ley de la repetición con cierto ritmo, porque solamente aprendemos lo que repetimos. La fractura en la mujer es su afán de control. Si alguno de ustedes conoce a alguna mujer sin afán de control, probablemente estaríamos hablando de la Madre Teresa o de alguien que ya tiene olores a santidad. Los celos, la posesividad, muchas veces el ser amada como si fuera una diosa de manera absoluta y excluyente, aun cuando ella misma pudiera comprender esto como algo irracional. Sobre todo cuando los celos se presentan no con relación a otra mujer, que sería lógico, sino con relación a la familia nuclear del marido, o con relación a los hijos, o con relación al trabajo, o alguna otra querencia del marido. Una mujer superada, una mujer superior a esto, por la gracia, es una mujer que, por ejemplo, pongo un caso concreto, un caso específico, es una mujer capaz de disfrutar, de aplaudir los hobbies y pasatiempos de su marido, aun en el supuesto caso de que a ella no le gusten o no participe de ellos. Pero esto es excepcional. En la inmensa mayoría de los casos, los hobbies del marido son vistos como una pérdida de tiempo, una rivalidad, algo que choca con mis intereses de esposa, algo que difícilmente te tolero o te acepto. Es solo un ejemplo, y como todos los ejemplos tienen ciertos defectos, pero esto es muy frecuente, al menos en mi consulta. ¿Y cómo se manifiesta en el hombre esa misma fractura del pecado original que las pseudociencias no toman en cuenta? Y manejan tanto a la mujer como al hombre como si fueran seres angelicales, o seres que jamás pecaron, o seres que no estamos heridos por el pecado original. Herida para la cual únicamente el bautismo y la gracia santificante nos pueden hacer superiores, pero no librarnos absolutamente a escala psicológica de estas fracturas. En el hombre se manifiesta como lujuria, como esa otra mujer a la que se desea como algo, esa famosa canción que lo describe todo, el amor de 5 a 7, soy lo prohibido,
soy ese vicio de tu piel, y que difícilmente el varón común y corriente se sustrae a esta tremenda atracción, a esta tremenda lujuria de tener su esposa a la que dice amar. Y bueno, probablemente sea honesto cuando lo dice, pero no es coherente cuando en realidad se deja guiar por esa fractura que lo hace una persona, que nos hace, hablo en primera persona, ser víctimas en muchas ocasiones de la lujuria. Y otra cuestión que tampoco toman en cuenta las pseudociencias, para nada, es la típica ambivalencia del ser humano. Los manejadores de las pseudociencias que prometen esas 7 cosas que dije, salud, alegría, felicidad, dinero, poder, fama, honores, placeres, no toman en cuenta para nada que el ser humano es un ser ambivalente y que aun el amor más puro no está exento de algunas zonas oscuras. Y tampoco toman en cuenta estas pseudociencias para nada la concupiscencia, que es la huella principal del pecado original, tanto en hombres como en mujeres. Tampoco toman en cuenta el factor tan socorrido hoy en día, que se llama la enfermedad del tercer milenio, que es la depresión, y que está causada por cosas, según las pseudociencias, que son muy fáciles de curar, solo si y nada más si tú haces tal cosa de nuestra práctica. El Feng Shui, el cuarto camino, la psicología transpersonal, las piedras de Stonehenge, las pirámides de Egipto, la energía solar y la oración al universo, o como lo aprendí yo en una serie televisiva que está basada justamente en ese tipo de cosas y que estoy viendo a propósito para conocerlos bien. Una ceremonia de New Age, que es posiblemente la pseudociencia más poderosa del siglo XXI, en donde el gurú le hace repetir a la paciente hasta 1000 veces y cuando menos 100 veces por día, 2 mantras para librarse de la tristeza. Y estos 2 mantras dicen así: al crepúsculo mis vicios morirán y con el frío mis virtudes se fortalecerán. Fíjense nada más. El crepúsculo, si la puesta de sol, es la fuerza, ¿no?, psicodinámica, astrológica, sobrenatural, lo digo con mucha jiribilla, es la fuerza extraordinaria que va a librar a esa pobre mujer de sus vicios. Ella es una adicta al sexo y la adicción al sexo la hace llegar a sentirse con un objeto absolutamente inútil y perfectamente vacía en su interior, porque jamás, obviamente, como adicta al sexo, ha conocido al amor. Pues viene la pseudociencia a prometerle que si ella repite el suficiente número de veces este par de mantras, al atardecer mis vicios morirán, con el atardecer mis vicios morirán y con el agua fría mis virtudes se fortalecerán. Bueno, pues este es un ejemplo justamente de no tener presencia en en este tipo de pseudociencias, no tener presentes ni la ambivalencia, ni la concupiscencia, ni la desesperación, que solamente puede ser superada, como lo dije al definir la esperanza, por los méritos de Cristo, por la confianza en las promesas de Cristo. No, para ninguna pseudociencia Cristo existe. Ni siquiera está considerado en las pseudociencias como un personaje más de la historia. El absoluto desconocimiento
de Cristo por parte de todos los pseudocientíficos es pues el rasgo común y universal, tanto en China con su acupuntura que promete salud, y la acupuntura promete salud y aguas. La acupuntura es una pseudociencia. ¿Y por qué razón es una pseudociencia? Pues lo voy a explicar con pelos y señales para que si alguno de ustedes ha sido prisionero de esta idea, pues si gusta seguirla utilizando como método de sugestión, pues está en su libertad, pero que conozca por qué razón los científicos auténticos no consideran esta práctica china como una verdadera ciencia. Estas son en general pues las 4 o 5 cosas que ninguna pseudociencia tiene presente a la hora de hacer sus propuestas, de explicar las disciplinas, de prometernos todos esos mentidos paraísos que en la tierra jamás se van a dar, no al menos de manera constante, profunda y definitiva, porque en muchas ocasiones la única manera finalmente de alcanzar la gloria, pues es el martirio, o es la aceptación virtuosa, esperanzada de las peores catástrofes que en estos momentos nos puedan estar ocurriendo. Y pongo como ejemplo de esto, pues a Ucrania y a Rusia y a México, en donde parece que hay tantos muertos como allá. Esta mañana vi por ahí algún articulista que pasaba el dato. En México, 300 y pico de muertos. En Ucrania, 300 y pico de muertos. ¿Dónde estás más inseguro? En México, al menos hasta el momento. Claro, es predecible que los muertos en Ucrania se sigan acumulando si es que, por desgracia, el conflicto militar se prolonga más allá de unas semanas o de unos días. En esas personas que están huyendo de la guerra, de los misiles, incluso sobre todo, ojo con esto, del fuego amigo, porque se ha descubierto que son los propios militares del ejército ucraniano los que disparan sobre sus compatriotas civiles con tal de filmar videos y pasarlos, subirlos a la red para incriminar a Vladimir Putin como el peor asesino del siglo XXI. Mucho cuidado con estas noticias falsas. Bien, continuando con nuestro tema, vamos a ver cuáles son las falsas promesas vigentes de las pseudociencias. El hombre tiene poderes muy superiores a lo que jamás hubiera soñado. Oye, Diana, oye, Mario, oye, Luz, oye, Antonio Casimiro, descubre tus poderes superiores, tan superiores como jamás los hubieras soñado. Es una falsa promesa. El hombre tiene poderes muy limitados, precisamente por los fenómenos anteriores, por la concupiscencia, por la ambivalencia, por la depresión, por la desesperación, por el desconocimiento de su origen, su identidad y su destino, porque anda buscando 3 pies al gato donde pues en realidad son 4. Entonces, es falso que el hombre tenga poderes muy superiores a los que jamás hubiera soñado. Los poderes humanos por excelencia son la inteligencia, la memoria y la voluntad. Inteligencia, memoria, voluntad, o inteligencia, voluntad y memoria. Y díganme si no, todos los seres humanos tenemos inteligencia limitada, memoria a veces muy limitada. Yo puedo decir que con una frecuencia asombrosa olvido dónde dejé las cosas que traía en la mano hace 5 minutos. Memoria limitada y voluntad limitada por la concupiscencia, por la ambivalencia y por tantos males que al mejor de nosotros nos asaltan con alguna frecuencia.
Otra gran mentira. Fíjense bien qué grave. Con el poder de tu mente puedes levitar, o sea, levantarte del suelo. Con el poder de tu mente puedes doblar metales. Con el poder de tu mente puedes leer el pensamiento. Y con el poder de tu mente puedes conocer el futuro de antemano. Estoy entre personas que han demostrado su inteligencia y por lo tanto espero de todos una gran carcajada ante estas 4 promesas de las pseudociencias: levitar, doblar metales, leer el pensamiento y conocer el futuro. Hazme el favor a un cabor. Es absurdo, es ridículo, pero cuantísimas personas se lo creen. Y son capaces de montar circo, maroma y teatro para demostrar que esto es verdad. Otra cosa, puedes tú ser invulnerable al fuego. Invulnerable al fuego. Y hay algunos que llevan su atrevimiento a tal grado que hacen pasar a sus pacientes por encima de carbones ardientes. Y no están, digamos que, graduados en su pseudociencia, sino hasta que son capaces de cruzar por una fila larga de 5 metros y de 1 metro de anchura, de 5 metros de longitud, totalmente llena de carbones al rojo vivo. Y si eres capaz de hacerlo, entonces ya alcanzaste la altura que necesitas para que esta pseudociencia te dé toda la felicidad y la salud que andas buscando. Y hay quien se lo traga y por supuesto que termina con las plantas de los pies hechas carbón. Y también se afirma en las pseudociencias que el hombre es capaz de proyectar su alma a voluntad para hacerla viajar a cualquier parte del universo. Lo cual definitivamente es, bueno, ya raya en lo esquizofrénico. Pero muchas corrientes pseudocientíficas te lo ofrecen como una realidad. Tú puedes proyectar tu alma a voluntad para hacerla viajar a cualquier parte del universo. Bueno, otras promesas falsas que están vigentes. Seres superiores del espacio nos han visitado desde la antigüedad, brindándonos información para construir pirámides y trabajar los metales. Absoluta falsedad histórica, antibíblica y contra el sentido común. No son seres superiores del espacio. Los seres superiores que nos enseñaron a construir pirámides y a trabajar los metales y a otras maravillas que el hombre moderno redescubre, son los primeros hombres caídos en desgracia por el pecado original, pero que no perdieron su sabiduría de golpe y porrazo. O sea, inmediatamente después del pecado, Adán y Eva no son unos imbéciles, no son unos analfabetas, no desconocen lo que Dios les había participado como conocimiento científico acerca del universo. Esta degradación del conocimiento va siendo paulatina. Poco a poco, los descendientes de Adán y Eva se van volviendo primitivos hasta llegar al hombre de Neandertal, al hombre de Cromañón, al hombre de las cavernas, el que a su vez va progresando nuevamente hasta llegar a la humanidad actual. Pero esas cosas fabulosas que vemos, como las pirámides de Egipto, las piedras de Stonehenge, las pirámides de Tulum, de Chichén Itzá, de Labná, de Cabná, sobre todo en el mundo maya, y también la de Teotihuacán, y no se diga las de Egipto. ¿Con qué tecnología fueron construidas? Bueno, pues justamente con los resabios de aquella
superiorísima tecnología que consistía en uno de los 4 dones que la humanidad perdió con el pecado original. Y me refiero a la sabiduría, la cual, repito, no fue perdida de golpe y porrazo, sino con cierta lentitud de una generación a otra. No solo la sabiduría, sino también la longevidad. Si ustedes revisan la Biblia, van a ver cómo muchos personajes vivieron cientos de años. La Biblia lo refiere. Y fulano de tal murió a los 215, a los 175, a los X años. Y eso considerando que los años que ellos contaban fueran años de 365 días. Cuando en realidad algunos especialistas en Biblia nos dicen que no eran así, sino que eran bastante más largos. Pero en fin, eso sería un tema discutible. Otras promesas de las pseudociencias. Usando luces de colores, agua destilada, punciones en zonas especiales del cuerpo y 1000 técnicas más, podemos aliviarnos casi de cualquier dolencia, incluyendo el distrés. Bueno, incluso se afirma a veces que los poderes mentales o la influencia de los santos permiten introducir las manos en el interior del cuerpo para retirar tumores. Aguas con eso. Circulan incluso videos en YouTube de personas que sin anestesia, sin cirugía, sin bisturí ni ningún otro instrumento médico, introducen supuestamente, obviamente es una ilusión de óptica, las manos en el interior del cuerpo de una persona y extraen un tumor hasta de varios kilos. Otra de las grandes falsedades de las pseudociencias del siglo XXI. No estamos hablando del siglo XVIII, no estamos hablando de la prehistoria, no estamos hablando de los mitos de la Edad Media. Estamos hablando de cosas que hoy circulan en la red y que desgraciadamente muchísimas personas se los tragan literalmente enteritos, tal cual se los presentan. Obviamente, mi gran deseo es que pues nos libremos de este tipo de cosas o nos mantengamos muy alejadas de ellas para que finalmente nos concentremos en lo que verdaderamente es la virtud de la esperanza. Que como toda virtud va a producir maravillas, no solo en nuestra mente o en nuestro espíritu, sino incluso en nuestro cuerpo. Cuando verdaderamente vivimos la fe, la esperanza y desde luego la reina de las virtudes, que será materia de posteriores explicaciones, la caridad. Para entender muy bien qué cosa es una pseudociencia, primero vamos a ver realmente qué cosa es una ciencia o en qué consiste el pensamiento científico y cuáles son los tipos de verificación que exigen las ciencias y que ninguna pseudociencia pasa la prueba. A ver, entonces, ¿qué es la ciencia? Digamos que la ciencia, a diferencia de la pseudociencia, la ciencia verdadera es una capacidad humana intrínseca. ¿Qué quiere decir intrínseca? Que es propia de nuestra naturaleza creada. Dios nos hizo científicos, a todos. Lo que pasa es que, como dice Einstein, unos somos más ignorantes que otros, pero no todos ignoramos las mismas cosas. Esto quiere decir que algunos de nosotros somos muy buenos para las ciencias humanas o sociales, otros son magníficos para las ciencias matemáticas, física, química, matemáticas, otros son excelentes para las ciencias especulativas, qué sé yo. Todos tenemos diferentes perfiles y diferentes potencialidades. Pero la ciencia es una capacidad humana intrínseca que siempre tiene reglas estables. Reglas estables. Métodos e instrumentos perfectibles, pero que en algunos casos ya son insuperables
e inmodificables, como es el caso de las matemáticas, cuya finalidad es conocer, dominar y transformar el universo de manera paulatina y honesta, y que permite disfrutar de resultados útiles y placenteros. Es un concepto formidable, el verdadero concepto de ciencia, para el cual nos han ayudado tres grandes mentes: San Agustín, Santo Tomás de Aquino y Albert Einstein. También un poco Otto Oppenheimer, un gran científico alemán de la época de la Segunda Guerra Mundial, que contribuyó a la fabricación de los misiles que ahora vuelan como si fueran luces de bengala en Rusia y Ucrania. Esta capacidad humana intrínseca, con métodos estables, aunque perfectibles, con la finalidad de conocer, dominar y transformar el universo de manera paulatina y honesta, que permite disfrutar de resultados predecibles, útiles y placenteros. Se aplica a tres grandes ámbitos del conocimiento: a las ciencias de carácter matemático y o experimental, como la física y la química; a los que son de índole metafísica, como la filosofía; o a los que son de índole religiosa y teológica y que comprenden a la revelación divina. Sí, porque la teología es una ciencia. Y la teología tiene una parte racional que se llama teodicea y tiene una parte sobrenatural que se llama revelación. Pues muy bien, cuando las ciencias no son estables, predecibles, con resultados útiles y placenteros, y que implican un progreso humano colectivo, o cuando menos al principio grupal. Ejemplo, pues las primeras ciudades iluminadas en el planeta, pues primero fue Boston, Massachusetts, fue la primera ciudad que Mr. Thomas Alva Edison logró iluminar, a pesar de la absoluta escepticismo de los disquesabios de su época, que cuando vieron una bombilla encendida le dijeron: ¡ay, qué invento tan bonito pero tan inútil! ¡Ah! Bueno, pues él logró con su tenacidad y su paciencia finalmente demostrar lo que era la maravilla de la iluminación eléctrica, y poquito a poco esto se fue extendiendo pues a las otras ciudades norteamericanas, luego al resto del mundo, pasando por México, Sudamérica, Europa, qué sé yo. Bien, entonces, son instrumentos perfectibles. La ciencia nunca es perfecta. Podríamos decir que solo el conocimiento matemático es perfecto con todo y su limitante. ¿Cuál es la limitante? Pues la capacidad concreta de una persona para manejar las matemáticas. ¿Cómo procede la ciencia? Que es lo que no hace la pseudociencia. Ojo, aquí ya entramos más de lleno a la denuncia de las pseudociencias. Ya quedamos todo lo que no toma en cuenta: la naturaleza caída, la ambivalencia, todo lo que expliqué. Pero hay algo que la pseudociencia nunca va a hacer y que sí hacemos los científicos, incluyendo a los psicólogos realistas, que somos unos cuantos en este país, tal vez no más de 3 o 4, y 2 de ellos en mi familia. Bueno, primero, el científico honesto obtiene datos, lo que se llama datos duros. Por ejemplo, ¿cuántas veces cae al suelo este objeto si lo dejo caer? ¿Cuántas veces de cada 100 va a caer? 100 veces de cada 100. No es posible que en una de esas 100 veces quede detenido en el espacio, a menos que incluyamos en el experimento un factor que no es nada más la ley de la gravedad, sino que pudiera ser la acción de un par de poderosos imanes que lo van a mantener en el espacio. Pero eso es una variante que no está considerada en la pregunta original.
Primero, entonces, se obtienen datos duros, datos comprobables por los sentidos, no por la imaginación. Nada de que yo me soñé, yo me imaginé, o como se dice ahora con bastante nivel de mente oligofrénica, ya me vi, ¿no? Viajando por Júpiter, ya me vi rondando cerca del Sol y soportando su infinito calor, ya me vi haciendo un viaje astral para conocer a mis antepasados. Pamplinas, mis polainas, como se decía en el español antiguo. Obtención de datos duros con los cuales se va a hacer una formulación de hipótesis. Formulo una hipótesis. Una hipótesis es un conocimiento previo que se va a demostrar si es falso o si es verdadero. Y se hacen predicciones con base en las hipótesis. Hipótesis A. Cada vez que yo suelte este objeto, va a caer al suelo. ¿Cuántas veces? La hipótesis me dice que todas. A menos que hipotéticamente se introduzca un campo de fuerza que no está considerado en este momento. Manejo hipótesis y ojo con lo que voy a decir, que es justamente el meollo, el ADN, la clave de esta sesión y de las próximas. Mucha atención, por favor. Para que una regla en ciencia sea elevada a la categoría de ley, en el campo de la física y de la química y de las matemáticas, debe ocurrir siempre, invariablemente. Invariablemente, cada vez que tú mezcles un comburente con un combustible y prendas fuego, habrá una explosión, un incendio o un fuego. Invariablemente. 1000 de 1000, 1 millón de 1 millón, 10,000 millones de 10,000 millones. El 100% de todas las veces. No hay posibilidad de que sea diferente. Esto nos permite entonces establecer conocimientos científicos en la física, en la química, en las matemáticas, en la astronomía, en los viajes espaciales, en las naves interplanetarias, en la balística intercontinental o incluso en la balística de la era napoleónica, cuyas balas más potentes podían viajar probablemente 4 kilómetros. Y ya. Entonces, esta obtención de datos con esta formulación de hipótesis nos permite predecir el grado de certidumbre con la cual vamos a obtener A o B o Z o X. Eso es ciencia. Pero resulta que en las pseudociencias se contentan con el 50 más 1, con el 50% más 1, que equivale a jugarme un volado con el merenguero de la esquina y con toda seguridad, él por experiencia me va a ganar. O sea, en términos de poder estadístico, las pseudociencias nunca obtienen un resultado probabilístico mayor al 50%. Eso y nada es lo mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que tú uses alguno de sus métodos, ¿sí?, el New Age, la psicología transpersonal, el cuarto camino, el Feng Shui, la acupuntura, cualquiera otra de las cosas que vamos a enumerar a lo largo de las próximas sesiones, tus resultados van a ser como el que se obtendría por echar un volado a la atmósfera y que caiga en el suelo, águila o sol, dependiendo de qué, del azar. O de la habilidad con la cual pudiste haber arrojado la moneda, pero no por una ley universal que es permanente y que está de acuerdo con leyes intrínsecas de la naturaleza del experimento que estés realizando. De todo esto carecen las pseudociencias. Todas, sin excepción. En la próxima sesión las vamos a ir viendo una por una, con mucha calma, con mucha certidumbre, para que pues todos los que estamos aquí
y otros que en el futuro vean nuestros videos se desembaracen de esta maldición. Con esto terminamos nuestra exposición del día de hoy y comenzamos nuestra sesión de preguntas. Ya veo 3 manitas levantadas. Adelante, por favor, Hugo, si nos haces favor de preguntar. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches a todos. Doc, ¿cómo podríamos catalogar esta corriente filosófica que es quizá el cáncer actual que estamos padeciendo, que se llama cientificismo? Porque bueno, pues, a final de cuentas... Sí, te escucho. Lo que pasa es que llevamos 2 años en donde prácticamente hemos visto los estragos de este cientificismo, ¿eh? Usted habla, en una de las definiciones de ciencia, habla sobre la honestidad, y lo que más hemos visto es la falta de integridad y honestidad por parte de lo que ya podríamos considerar pseudocientíficos, ¿no? Que han vendido prácticamente su voluntad o han vendido su, yo no lo sé, su vocación, digámoslo así, para pues alterar lo que es realmente la ciencia, ¿no? Entonces, el cientificismo, de hecho, me gusta mucho el concepto que define Dante Urbina, ¿no? Acerca de esta corriente filosófica, pero creo yo que es uno de los peores cánceres que estamos viviendo actualmente. No sé si mi concepto esté erróneo. Absolutamente de acuerdo, nada más que el cientificismo es una exageración del uso de la ciencia. A ver, De hecho, no es lo mismo una pseudociencia que el cientificismo. okay. Son 2 entidades diferentes. Hay que tener una clara diferenciación entre una y otra. El cientificismo consiste en atribuir una razón científica que en cierta forma puede ser válida para la explicación de cierto fenómeno psíquico o social o espiritual o religioso. El cientificismo pretende reducir a los límites de la ciencia, de la verdadera ciencia humana, toda la explicación del universo. Ese es el cientificismo. No es más que. Mientras que la pseudociencia está contra la ciencia y el cientificismo abusa de la ciencia. Esa es la diferencia entre uno y otro. Espero haberme explicado. Sí, fue claro. Tenía una duda en ese concepto. Magnífico. Espero que ya te haya quedado súper claro. Entonces, de hecho, me deja pensar. Por ejemplo, ¿qué es el cientificismo aplicado a la psicología? En psicología, el cientificismo se llama psicologismo y consiste en explicar a todo el ser humano en su totalidad por causas de orden psicológico. Sí, ¿Quién es Dios? Sí, ¿Quién es Dios? Para el psicologismo, una creación de la mente humana para llenar un hueco existencial. A lo que más bien quisiera, a lo mejor me hubiese querido referir es que la mayoría de las personas hoy no entienden que la ciencia no tiene la respuesta a todo, ¿no? Entonces muchas personas dicen, si no lo prueba la ciencia, entonces no lo creo, ¿no? Ese es el cientificismo. Y entonces la gente dice, pero es que los científicos dicen, sí, pero hay respuestas que no la tiene la ciencia. Claro. Es decir, el científico honesto te va a decir que hay problemas para los cuales la ciencia como tal no tiene respuestas. Bueno, tan sencillo como esto, miren amigos, la física, o mejor dicho, la astrofísica, nos puede explicar el movimiento de los astros una vez que los astros existen, ¿sí? Pero no nos puede explicar la astrofísica el origen de los astros. No nos puede decir en cuanto a astrofísica, no nos puede decir de dónde viene la primer masa de átomos que existió en la creación. Tenemos que recurrir a la madre de las ciencias, que es la filosofía. Es a esa ciencia a la cual Albert Einstein recurre cuando después de contemplar la explosión del Big Bang en los macrotelescopios de Monte Palomar, su compañero exclama, qué interesante sería saber todo lo que ha ocurrido desde hace 14,000 años a la fecha. Y Albert le contestó, no, sería muchísimo más interesante saber
qué había antes. En esos momentos, el físico Einstein dejó de ser físico para ser filósofo. La respuesta la tiene la filosofía para el origen del universo. ¿De acuerdo? Pero las personas que dicen, si la ciencia no nos da la respuesta, no es verdad. Olvidando que la filosofía es una ciencia muy superior a la física, la química y las matemáticas. Que la teología es una ciencia muy superior a su vez a la filosofía. Y eso es lo que yo pretendo que el grupo conozca a escala del 100%. ¿Sí? Con esta serie de sesiones dedicadas pues a la virtud de la esperanza, para que todos nosotros tengamos fincada nuestra esperanza en algo inconmovible, que en realidad no es algo, sino alguien. Pero hay que conocer primero los obstáculos que nos impiden llegar al conocimiento de ese alguien que está más allá del marido neurótico que no satisface tu hambre de CTR, de esa mamá histérica que no te permite tu desarrollo y que te tiene amarrada a sus faldas, de ese papá autócrata que no te impide el pensamiento propio. Más allá de todas nuestras limitantes psicológicas, el verdadero cristiano puede tener una esperanza solidísima que le dé todas las respuestas. Esto solo lo tienen las virtudes superiores, pero no las tienen las pseudociencias, aunque el hombre actual se las trague, se las crea. Y tampoco las tiene solitas en sí misma la ciencia, la verdadera ciencia. Y tampoco por sí sola la filosofía. Tenemos que hacer un paquete íntegro en donde nuestro conocimiento integral tenga aspectos teológicos, los cuales subordinan a los filosóficos, los cuales subordinan a los psicológicos y todas las demás ciencias que pueda haber. Y que eliminen el pensamiento mágico, que hoy está tan de moda, incluso entre muchos católicos. Que, por ejemplo, están diciendo esa barbaridad de que el anticristo ya anda por aquí, habita en Londres, ya se va a manifestar y corran todos a confesarse porque la Ciudad de México será destruida por un terrible terremoto. Me lo dijo mi hijito profeta de 10 años. Esos son falsas ciencias, porque nadie sabe el día ni la hora. Y además, científicamente, los terremotos no son predecibles, ni siquiera por profetas. Y además no los hay en esta época. Ojo, algunos me dicen, pues que el cristiano bautizado no es un profeta, un sacerdote y un rey. Sí, pero en el sentido de la gracia. El cristiano auténtico es un profeta solo y únicamente si predica la buena nueva. Ahí es profeta, porque anuncia la verdad. Pero no tiene el don de la profecía. No confundamos Catalina de Médicis con que Médicis Catalina, por favor. Bien, tenemos a Mario Limón. Adelante, Mario, luego Ricardo, Humberto y Alejandro Familiar. Hola, buenas noches. Hola, hola. Y a tengo una situación en mi casa relacionada con la virtud de la caridad. Uno de mis hijos tiene relación muy cercana con una persona, pues debe ser contemporánea mía, tal vez un poco más joven, y esta persona pues tiene una lista de problemas y broncas existenciales tremenda. Entonces, esta persona acerca mucho a Andrés, a mi hijo Andrés, que tú lo conoces, sí, y le cuenta, y le cuenta, y le cuenta, y le cuenta, pero pues por más que Andrés le trata de retroalimentar y de dar alguna opinión, pues ella sigue encerrada en sus broncas. Pero ya llegó el momento en que Andrés se siente ya llega, después de tener una plática con ella, pues ya llega pues muy harto, desesperado, de malas. Entonces yo le decía que pues por caridad sería bueno que la escuche, que le ponga atención, porque parece ser que a ella le... No, Mario, no, te Esa interrumpo. es la pregunta. No, Está bien. de ninguna manera.
Que no lo escuche, perdón, que no la escuche, es mujer, ¿verdad? Que no la escuche. Es mujer. Bueno, ya no es un profesional. Tu hijo Hola, no es Juan. tu hijo no es un profesional de la salud mental. A ver, aquí está nuestro imperfecto perjudicado por una Aquí falsa ando. concepción de la virtud de la caridad. La caridad tiene que ser inteligente y la primera regla que nos da Santo Tomás para ejercer la caridad es esta. La caridad tiene que hacerse bien hecha. ¿Sí? ¿Qué significa bien hecha? Tener la capacidad de hacerla. Tú no tienes la capacidad de guiar a una persona con conflictos emocionales severos que además ya te tienen hartos, ya te tienen harto. Ella, hablando de la virtud que hoy nos ocupa, la esperanza, tiene puesta su esperanza en ti, pero resulta que tú no la puedes ayudar, ni conviene que lo intentes siquiera. Si ya te tiene harto, un acto de caridad para contigo mismo es a otra parte con tu música. Retírate de esa relación tóxica que te causa mal humor, depresión, tristeza, ansiedad y una sensación de impotencia. Tú mismo lo acabas de decir. Ahí sí quiero hacer una aclaración, Juan, porque en realidad no es como que yo esté intentando ayudarla. O sea, simplemente cada vez que, como menciona mi papá, que tenemos contacto, me cuenta sus problemas. Bueno, yo no soy, claro, ningún profesional, simplemente es, yo dejo esto, yo veo esto, yo pienso esto, Andrés, y a la hora de la hora, pues ni para adelante ni para atrás. De hecho, ayer, el otro día, en un momento hasta le dije, sabes que ya no quiero que me digas nada. Y me mencionaba, no, por favor, escúchame, es que para mí es importante contarte. Y yo, por favor, no me digas, no quiero escuchar, ya me tiene harto esto. Bueno, No, pues y me insistió entonces que a decirme. Y ya dije, bueno, la escucho. Pero llegué diciéndole a mi papá hace unas semanas, ¿sabes qué? Yo creo que prefiero ya no platicar con esta persona, ya no me siento bien, además de que ni siquiera veo que sirva. Todavía vieras que entiende, que te intenta cambiar su vida, no va a cambiar, bueno, ojalá sí, pero no veo para dónde y ya hasta llego frustrado. ella tiene puesta su esperanza en ti y obviamente es un enorme error. Ella comete el error de esperar de ti lo que no le puedes dar y tú cometes el error de intentar darle lo que nunca le vas a poder dar. Entonces, lo más saludable, como un acto de caridad por ti mismo, porque la caridad bien entendida empieza por uno mismo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Retírate de esa relación tóxica. Ya no hay salida. Es la única respuesta honesta que te puedo dar con los datos que me das. ¿Correcto? Sí, Okay. Sí, claro. ¿A eso se incluiría, profesor, control y manipulación? Pues se está tratando de controlar y de manipular, obviamente. Sí. Es obvio. Muy bien. Ricardo, por favor, adelante, Richard. Qué gusto verte. Don Ricardo estuvo muy malito y nos da mucho gusto tenerlo entre nosotros. Sigo mal, pero bueno, ahí vamos. Primer consejo para este chico. El acto de caridad que debes de hacer es retirarte, pero no así nada más. Ponlo en contacto con personas que sí puedan ayudarlo. Y dilo claramente, yo no puedo ayudarte. Estas personas sí. Si no sabes con quién, pregúntale, mándale un mensaje al profesor y dígale, ¿quién me recomienda en esta zona? Pero ese tipo de problemas no los debes de cargar tú. Para colmo, puedes empeorarlo y puedes tú meterte en broncas que tú no tienes capacidad de hacerlo. No, Lo digo por experiencia. Incluso yo estaría abierto a la posibilidad de que me avientes el balón a mí, a ver si yo la puedo ayudar. Sí. Porque Sí, Ricardo. Pero no debes de meterte en lugares donde no tienes la capacidad. Si yo soy un ingeniero eléctrico, pero no sé nada de alta tensión, digo, no, yo sí puedo ir y me meto a manipular algo de alta tensión y quemo la mitad de la red eléctrica del país por meterme donde no sé, solamente porque querer hacer algo bueno. Imagínate el daño que puede hacer. Eso es a nivel físico. A nivel personal,
trasládalo. Si Muchísimo. no tienes la capacidad, no te acerques. Segundo, el cientificismo. El cientificismo parte de una fábula muy mentirosa que dice, la filosofía trata de adivinar si hay un gato en el cuarto oscuro. La religión afirma que hay un gato en el cuarto oscuro. Y la ciencia llega, prende la luz para ver si está el gato o no. Y eso es mentira. La ciencia, por muy amplia que sea, solamente es muy puntual. Es lo que nunca te han dicho. Es muy puntual la ciencia. Todos los efectos de la ciencia son muy puntuales. Es como tirar un solo haz de luz hacia el frente y no puedes ver más allá de esa luz. Claro, sumas muchos eventos y pues ya tienes una idea muy general, pero realmente la ciencia no tiene la capacidad y jamás la tendrá de responder los elementos más internos del ser humano. Así es. La ciencia nada más se encarga de la parte material y el ser humano es principalmente espíritu. Así es. Tercero, Espérame tantito ahí, Ricardo, y corroborando esto. La ciencia biológica, o sea, la biología, podrá estudiar cualquier ser vivo a nivel de excelencia y perfección incluso. Pero la biología, que estudia la vida, nunca nos podrá decir acerca nada del origen de la vida. Otro ejemplo contundente apoyando las tesis que mutuamente estamos rebotando. ¿Y tu tercer punto, Exacto. Richard? Y el tercer punto, algunas de las promesas que hacen las pseudociencias se logran, pero por medio de la intercesión de los demonios. La levitación es un hecho que sí sucede, pero solamente en presencia de demonios. El vuelo, a mí me tocó ver en algunos lugares de Veracruz bolas de luz y mirando fijamente se alcanzaba a percibir una sombra. Me dicen, esas son brujas. Es participación del demonio. Adivinar cosas del futuro, adivinar cosas del futuro, lo puede hacer el demonio porque puede, así como nosotros podemos decir, ok, hicimos una sucesión numérica y podemos imaginar cuál es el número que le sigue, el demonio es un ser increíblemente inteligente y puede adivinar algunas de las cosas futuras y puede compartirlas con los seres humanos cuando él quiere y obviamente bajo sus condiciones y sabiendo cómo con ello afecta. Entonces, el gran peligro de las pseudociencias es su cercanía con eventos demoníacos. Aparte de las mentiras que hay, etcétera, etcétera, el gran peligro que tienen las pseudociencias es su terrible cercanía con los eventos claramente demoníacos. Ese es el mayor peligro de las pseudociencias. Excelente, sí. Ricardo. Nada más que la demonología o las influencias malignas de las que tú has hablado tan atinadamente ahorita, nos van a ocupar un último capítulo en la respuesta a la pregunta, a la macro pregunta que lancé al principio de la sesión. ¿En quién tienes o en qué tienes fincada tu esperanza? Y por desgracia, ojo, las élites mundiales, léase Bush, Obama, Clinton, Biden y Macron y otros muchos, sobre todo en Occidente, tienen fincada su esperanza en el poder del demonio y en sus promesas. Eso merecerá un capítulo aparte muy especial, para el cual tendremos que hacer una oración muy especial antes de plantear. Gracias, Ricardo. Y muchas gracias, como siempre. Tenemos a Humberto Sarabia. Adelante, Humberto. Buenas noches. Hola. Bueno, antes de hacer la pregunta, para aumentar un poquito más de lo que nos estaba diciendo Ricardo, además de que los demonios pueden influenciar en la levitación de alguien, también es cierto que el Espíritu Santo o la gracia también puede hacer que una persona levite. Este es el caso de varios santos que han hecho eso, pero claro, no su poder humano, sino que por la gracia o un don especial de Dios. Entonces ahí lo que habría que ver es el origen o la circunstancia o dónde nos estamos parando para hacer esas cosas. Es correcto. Entonces,
Es correcto. Así no es lo mismo estar, si uno ya está en una pseudociencia, es evidente que ahí no actúa Dios ni nada, sino que, pero yo coincido algo con lo que decía el padre Amor, y creo que también lo decía el padre Fortea, que del 100% de eso se da en un 1% de los casos, o sea, que el resto de los casos son fraude, montaje, lo que decía el doctor. Sí. O sea, bueno, Muy bien, eso. Humberto. Y mi pregunta era Sobre este porque, punto, por ejemplo, en la biografía de San Juan Bosco está como muchos de sus biógrafos narran que al entrar a su oratorio lo encontraban levitando a 1 metro de altura del suelo y que al hablarle regresaba bruscamente a la superficie donde debía estar parado o hincado, ¿no? Es un hecho histórico en él y en el Padre Pío y en otros grandes santos, incluso de la antigüedad. Tema sobre el cual hablaremos en su momento para diferenciar las pseudociencias respecto de los fenómenos sobrenaturales que sí se pueden dar por la acción del Espíritu Santo, que no fue va a nuestro estar tema. exquisito ese tema. Riquísimo. Bueno, mi pregunta por la cual levanté la mano fue porque me gustó un concepto que usted dio acerca de la jerarquía de la no conocía yo ese concepto y me gustaría que abundara un poco más. ¿Cuál Cuando es? usted dijo las ciencias naturales están, digamos, en el piso más de abajo y sobre ese piso Las o el segundo piso filosóficas está la filosofía y por sobre encima la y el teología. tercer piso la teología. Así Me es. gustaría que abundara o saber en qué sentido, cómo es eso. Bueno, Me mira, parece un concepto para mí muy novedoso muy y muy novedoso, tal vez no interesante. solo para ti, sino para todos. Bueno, Adelante. te lo explico rapidísimo a reserva de que pudiéramos seguirlo ampliando, porque es parte de nuestro tema. Se explica de la siguiente forma. Dice Santo Tomás, la fe es un acto de la inteligencia sostenida por la voluntad, la cual a su vez está sostenida por la gracia del Espíritu Santo. Entonces, en esta explicación de Santo Tomás, ¿cuál es la fuerza más importante? Dímelo tú. Te lo La repito. gracia. La gracia, muy bien. Entonces, la filosofía que te permite alcanzar racionalmente el conocimiento de Dios está supeditada a la gracia de Dios y a la revelación divina. De tal manera que toda corriente filosófica que se atreva a contradecir, que se atreva a negar, a conculcar lo que la revelación propone o ha revelado, es una filosofía falsa. La filosofía verdadera o va de acuerdo y en paralelo y en sinergia a la teología o es una falsa filosofía. Y las ciencias humanas que se apartan de la filosofía y de todo lo que expliqué hace un rato, además del propio método científico, pues son simples pseudociencias catastróficamente, pues que tienen consecuencias, catastróficas para el que las practica o las cree. Espero con esto te quede un poquito más clara la jerarquía que tienen la psicología, la filosofía y la teología. ¿Ok? Muchas gracias. Estoy claro. Gracias, muchas gracias. Alejandro Familiar, adelante. Todavía Buenas noches. a los últimos minutos, muy bien. Bueno, sí, nada más un comentario que es muy pertinente el tema. Dos preguntas muy rápidas porque está prevaleciente por todos los letreros de yoga. Bueno, están aquí en Cuernavaca al orden del día, ¿no? Uy, Cuernavaca es la capital mundial del satanismo yogi. Terrible. Sí, pero el New Age, la nueva era, ¿qué es exactamente? ¿Es la mezcla del yoga más el más el otro o es algo específico? Mira, por el momento me reservo la respuesta para la próxima sesión, que se va a tratar justamente del New Age como pseudociencia. ¿Sí? Ah, ok. Y Sí. Sería muy largo explicar ahorita cualquier cosa.
Sí, sería muy, muy bueno. Que entonces no hay que estar ahí. Ahora, metidos dentro del cañones. New Age entran infinidad de pseudociencias sujetas al New Age, ¿sí? Porque el New Age presenta una enorme gama, es como una dulcería, es como un supermercado, ¿sí? Afuera del supermercado dice New Age, ¿no? Como Suburbia o Superama o la que quieras. Y adentro, pues, encuentras literalmente miles de artículos. Sería algo parecido con el New Age. Un Ok, sí. supermercado de desviaciones, ¿sí? Ok. Pero La otra última ya pregunta. profundizaremos. La otra pregunta. La teología, o sea, yo sé que se estudia la teología por mucho tiempo, son varios años normalmente, creo, ¿no? Digo, en un currículum, digamos, de sacerdocio, del seminario. Pero la teología, ¿qué abarca además del estudio de los textos sagrados? Dos grandes áreas, dos macro áreas. La teodicea o conocimiento de Dios con la luz de la razón. Ujú. Se llama teodicea. Y la revelación, que incluye el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, los Hechos de los Apóstoles, el credo, el magisterio ordinario de la Iglesia, el magisterio extraordinario y las encíclicas. 7 cosas. Ah, ok. Ya me diste una idea, gracias. Gracias, Alejandro. Muy bien. Yasmín, adelante. Luego Sí, Berenice gracias, y luego. doctor. Hola, Yas. Sí, gracias. Bueno, en lo que usted nos estuvo hablando hoy de las pseudociencias, una de las pensamientos míos siempre me ha tocado conocer muchos grupos de Al-Anon, AA. Nunca he estado en el cuarto y el quinto paso, pero no sé lo que son. Lo que he aprendido a lo largo de mis años es que con la fuerza humana no logramos nada. Solamente poniendo a Dios nuestro Señor por delante, Jesús por delante, nada más. Muy bien. ¿Por qué crees, perdón que te interrumpa, Yas, ¿por qué crees que yo siempre he contado esta anécdota? No sé si ustedes ya me la escucharon. El día que yo recibí mi título de psicólogo, licenciado en psicología por la Universidad Iberoamericana, graduado con honores por unanimidad de votos y mención honorífica y las arañas, fui con el director del claustro de profesores que me calificó y le entregué el papelito y le dije, ¿sabe qué? Gracias, pero solo sé que no sé nada ni aprendí nada que valga la pena. Bueno, casi me rompe el diploma y me mienta la madre. ¿Qué quieres decir con eso, Juan Bosco? Que perdiste 5 años de tu vida aquí. No, le dije que ahora no sé qué le voy a contestar al paciente con sus preguntas esenciales. Ustedes no me enseñaron ni el origen, ni la identidad, ni el destino. ¿De dónde sacaste eso? Pues de mi padre. ¿Y qué es tu padre? Pues mi padre es teólogo y filósofo. Ah, pues ponte a estudiar filosofía. Y le hice caso. Claro, y cuando terminé mi ciclo de filosofía, que no he terminado de alguna manera, dije, ah, caray, y todavía me quedan las respuestas más esenciales por encontrar. Y es como a los 30 y tantos años decido estudiar teología hasta la fecha de una manera interminable. Es que ahí nunca se gradúa uno. Exactamente. Nunca se termina de conocer ni en la filosofía ni en la teología. Sí. Y eso es una de las cosas que quería comentar, porque hay infinidad de pseudociencias. También hay mucha pereza intelectual en muchas personas que saben mucho, pero les queda muy cómodo, así como los mantras que usted nos dice que en la serie que quieren repetir. Es un peligro ahorita, muchos psicólogos salidos de algunas escuelas donde practican lo de las que se estuvo comentando, constelaciones y todas esas cosas que para mí son... Eso de las constelaciones incluso llega a ser satánico. Del demonio, totalmente, peligrosísimo, por favor, alejémonos de eso.
hablando de lo que el hijo de nuestro querido Mario, que no me aprendí su nombre, perdóname, yo no quiero sonar muy bíblica, pero yo los invito a todos, me invito a mí misma a todos los días vivir el Evangelio, la palabra de Dios. En el Evangelio de ayer, que era Lucas 39:45, dice, ¿acaso un ciego puede guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en el bollo? Entonces, mi querido hijo de Mario, Dios te bendiga por tu buen corazón. Pero no puedes Escucha tu guiar voz interna. a otro ciego, claro. No, porque sabes que te está usando ya como toilet, esa persona. Claro. Entonces, encaminarla a alguien que pueda y con mucho amor y misericordia pedir a Dios por ella y mucho cuidado porque ahí mucha gente se ha dañado. Lo he visto muy profundamente por querer ayudar a alguien, se hunde. Muy bien. Esa es mi aportación. Y magnífico, de ya. último, el que hablaron al empezar sobre la vigilia, mi aportación es no comer carne humana. ¿Cómo humana? El poder que tenemos en nuestra lengua, que hacemos pedazos a la carne humana. Okay. Yo los invito en que en toda esta cuaresma no comamos carne humana. Excelente. Que solamente cuando nos llegue yo decía no comer lengua viperina. Ándele, algo así, doctor. Muchísimas gracias. Agradezco mucho el espacio por hablar. Muy bien. Gracias, Jazz. Muy bien. Tenemos a Berenice Urueta, una invitada nueva al grupo. Adelante, Bere, ojalá podamos ver tu imagen y pregunta. Hola. Hola. Bere. Hola, buenas noches. Según yo tengo activado la cámara. No te preocupes. No sé si... Ok. ¿Sí me escuchas? Sí, te escuchamos. Es que apagaste tu micrófono. Vuélvelo a encender. Okay, ahí está encendido. Sí. Sí, ok. Lo que quería comentar era lo que acaba de comentar la compañera, que es de las constelaciones, que me llama la atención eso, cómo se basan mucho en lo que es los antepasados. Se me hace como que ni al caso, pero se lo toman tan en serio que hacen hasta representaciones con las personas, que era tu abuelo y que, o sea, lo sé porque una compañera de mi trabajo, ella estudió todo eso. Y la otra cosa es que me tocó hace poco ver un video que me mandaron una amiga, que me impactó lo que sale ahí, que sale una actriz, Michelle Renaud y Adela Micha, hablando de una droga que no sé cómo se llama, no me acuerdo, que dice como que es la novedad que traen, que es que se lo fuman o no sé cómo, y que se transportan a no sé dónde, y que arreglan todas sus cosas. Y digo, que mal para la adolescencia que están fomentando eso, incitando a la gente como algo muy normal, natural. Hablando de eso, no sé si sea de pseudociencia todo esto que estamos diciendo. Es pseudociencia, Berenice, muy bien captado, y ojalá le hagas ver a tu amiga la enorme importancia que tiene el enterarse de estas cosas tan formativas como estas que tú ya estás asumiendo. Gracias por tu participación, Berenice, me da mucho gusto verte por aquí. Bienvenida. Gracias. Todavía a Luz Vizcaya. Adelante, Luz. Buenas noches, doctor. Hola. Y buenas noches a todos. Ya, de hecho, ahorita ya tocaron los dos puntos que yo iba más a preguntar del yoga y las constelaciones, sobre todo las constelaciones, que también varios compañeros míos las practican pero las toman como si fueran a psicología o algo así. No conozco yo mucho de eso, solo un poco que me han platicado. Y pero sí las practican mucho eso. ¿Y mejoraron sus vidas? Pues yo no veo que mejoren, pero como siento que, o sea, cuando hemos intercambiado opiniones o les llevo a comentar yo algo, siento como que uno es ignorante o como que somos fanáticos, o sea, como ellos están muy... Ellos asumen lo que en psicología realista, incluyendo elementos filosóficos y ontológicos, se llama pensamiento paranoide. Es decir, yo estoy bien y todos ustedes están mal, mientras no asuman las constelaciones.
Y tendremos una sesión especial sobre constelaciones porque probablemente de todas las pseudociencias actuales sea la más peligrosa y la que más daños está causando. ¿Bien? Sí. Gracias, Luz. ¿Algo más? Ajá, y perdón, y ya nada más del yoga, doctor. Fíjese que estamos en problemas porque tengo una amiguita que es una religiosa, es una monjita, y hace poco hablábamos, bueno, hace a lo mejor el año pasado, hablábamos de ese tema porque les ponen a practicar en donde ella está el yoga, y de hecho yo le decía que era malo, pero claro. Y ella decía que no, porque ellos, o sea, eso es lo que creo que sí está, pues no sé por qué ellos no saben, o sea, ellas, ¿no? Las religiosas, y no tienen esa información de que no es bueno, que les va a traer un problema, pero les ponen a practicarla. No, bueno, hay muchas congregaciones religiosas de hombres y de mujeres en donde las han sido infiltradas, han sido asaltadas por el posmodernismo, por las sectas, por muchísimos problemas, pero sobre todo, pues también por las falsas ciencias. Y la que más ha infestado las órdenes religiosas es el yoga. Incluso en Estados Unidos, por ejemplo, muchos de los sacerdotes que yo traté en Phoenix, en Houston, en Los Ángeles, los envían a una ciudad norteña, creo que a Chicago, a un centro de espiritualidad que tienen ahí, en donde los someten a severos entrenamientos yoguísticos, y eso para no quitarles la licencia de seguir ejerciendo su ministerio sacerdotal. Ahora sí que estamos con la iglesia en manos de Lutero en muchas partes del planeta. Bien, estamos por terminar. ¿Qué más, Luz, para terminar? Perdón, ya nada más, y fíjese que ella es un pan de Dios, o sea, es súper linda, pero y sí me extrañó eso, pero ya, con eso cierro. Muchas gracias. Gracias a ti, Luz. Y sí, es un escándalo, una tristeza esto. Jorge Alberto y Oliva, ¿qué pasa? Muchas gracias, Juan. Un comentario aquí nomás final, 2 puntos. Sí. Sí, aquí nomás 2 puntos. Uno, el famoso curso de milagros, que también es otro que caen pero redonditos, porque como dice que hablan del espíritu, piensan que es tiene bases cristianas que no es cierto, y es y de ahí van caminito a decir Jesús no existe. Exactamente. Muy bien. Oliva ya había participado, pero ¿tiene algo más que decir, Oliva? Había otro punto que también comentar, ¿sí? de una judía, bueno, una católica que se convirtió al judaísmo, que pues en base a su, se basa mucho en lo que ella habla de lo que es el equivalente del Pentateuco para los judaísmos, para los judíos, en el que basan en que pues ya ves grande y grandioso, pero también acaban desconociendo a Jesús, y acaban desconociendo, lo peor del caso, también a María, ¿no? María no tiene ni siquiera vela en el entierro en el punto bueno, si desconocen a Jesús, pues con mayor razón desconocen a María, ¿no? Claro. Y dices, bueno, también está bien. Pero ella sí, terca en el que ella está bien, con su soberbia y... Ya te dije, postura paranoide, irreductible sí, por totalmente. la lógica. Sí. Así es. Muy bien. Oliva, gracias. Rapidísimo, que ya nos vamos. Y Ana. Sí, solamente quería comentar cómo es tan fácil para este tipo de personas graduarse, estudiar, dedicar tanto tiempo en estas tonteras, y les habla uno de una buena formación, de una buena educación, y lo ignoran a uno. Claro. Y obviamente, pues en ese mundo donde se manejan, lo hacen por un interés, porque van a sacar su buen dinero, ¿verdad? Por supuesto. De seguir Además engañando a otras personas. Además hay mucho mercantilismo, ciertamente.
Gracias, Oliva. Y finalmente cerramos la noche con Ana Esquivel. ¿Qué nos quiere decir, Anita? Sí, buenas noches a todos. Sí, yo fui engañada por la New Age. Caray. Tomé unas clases de biomagnetismo y lo estuve ejerciendo por 4 años hasta que una buena amiga me dijo que esa era New Age. Y dije, no, Dios me libre, y cerré el consultorio. Gracias a Dios. Pero sí, felicidades por doctor, eso. espero Qué que bueno usted nos dé a continuación qué otras nuevas tendencias del New Age están actualmente, Sí, porque es una mucha gente está legión. cerrada y no. Como le Sí. dice un diablo, un demonio cuando Jesús lo expulsa, ¿cuál es tu nombre? Y contesta, mi nombre es Legión. Literalmente, son una legión. Las corrientes estas que todos los días se inventan por docena y de aquí al fin de año tendremos varias docenas más. Bien, por último, Luli, no te quiero descalificar, así que algo que nos quieras decir. Gracias. Nada más respecto a esa actitud paranoide que menciona, la fomentan los entrenadores y los coaching y todo eso, porque casi cada día les están repitiendo, les van a decir que esto no sirve, porque claro, o sea, usan frases que levantan su ego, como decirle, claro, clavo que sobresale, martillazo seguro. Si te notan que te superas, te van a hacer la guerra y te van a decir, pero es que ellos son ignorantes, les dicen, ellos están en un plano inferior, pobrecitos, déjalos en su ignorancia, tú ya evolucionaste, tú ya estás mejor, ese tipo de frases que les dicen y diario se las dicen. Pues nada más eso, por eso están tan convencidos. Muy bien, Luli, gracias, muy valiosa tu observación. Y bueno, mis queridos amigos, pues con esta última participación cerramos nuestra sesión de hoy lunes. Nos vemos el miércoles con los que quieran repetir y con los del grupo miércoles, y luego nos vemos el viernes en nuestra sesión de historia. Les recuerdo que por favor, esta es ya la semana de marzo, en la que espero que me den mi huelga, que es el 11 de marzo, cumplo 79. No pido ningún regalo, solamente que por favor me apoyen con sus pagos correspondientes al mes de marzo, porque pues el dinero es el último de los valores, pero como decía Santo Tomás, es el primero de los medios. Les encargo mucho, por favor, su apoyo y nos vemos muy pronto. Con mucho gusto, Gracias a doctor. todos. Hoy cumplo 63 años. ¿Quién dijo? ¡Felicidades! Muchas felicidades, que la pases Felicidades. increíble. ¡Feliz cumpleaños a ti! Muy joven. ¡Feliz cumpleaños a ti! Gracias. Muy bien. Gracias a todos. Gracias. Gracias, No quería doctor. presumir, Buenas noches pero a todos. felicidades a todos los cumpleañeros de febrero.